Sí, así que si no está es porque, bueno, porque no puede estar. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy, ahora sí. No, habíamos leído una nota muy interesante en una nota de opinión en el diario Perfil. Make Argentina, Argentina Again es el título de la nota, que es básicamente un juego de palabras, ¿no? Por el tema del MAGA, Sí. pero en este caso volver a hacer que la Argentina vuelva a ser la Argentina. Es una nota firmada por la economista Mara Ruiz Malek, con quien nosotros habíamos hablado ya el año pasado. Te volvemos a saludar, Mara, desde Ushuaia, Gonzalo y Carolina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente, ¿todo bien? Buenísimo. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Mara, ¿qué sería volver a hacer que la Argentina vuelva a ser la Argentina? Bueno, me parece que el modelo económico de Milei está destruyendo algunos de los patrones que habían caracterizado a nuestro país como un país justamente de posibilidad de ascenso social. Pero hay algunos más obvios, como la universidad pública, eh, que estamos en un momento donde no sabemos si van a empezar las clases en todo el país, si va a haber paro por tiempo indeterminado. Es Sí. realmente desesperante la situación de las universidades y era uno de los más claras formas de movilidad social. Pero después toda la destrucción del Estado. Digo, hay una clase media argentina, y no me voy a meter en una definición de clase media porque los sociólogos y politólogos me van a matar, pero digo, había un grupo de gente que por ahí no dependía de la ayuda directa del Estado, de un programa Ujú. o de la comunidad, de un comedor para subsistir, pero que sí tiene una interacción permanente. No sé, lleva a sus chicos a la plaza, usa una autopista, recibe un subsidio para pagar la luz o el transporte y eso le permite, aun cuando el salario no sea tan alto, poder movilizarse y tener un cierto nivel de vida. Tiene un auto, viaja, eh, usa algunos mecanismos del Estado, como puede ser defensa del consumidor. No sé si ustedes alguna vez desde allá, desde Tierra del Fuego, pudieron usar algo que se había implementado en Nación, que era el servicio de conciliación del consumidor, pero por lo menos acá nada más funcionaba muy bien y te Sí, permitía ¿Cómo? reclamar, no sé, cuando una empresa te vendía algo y no sí, te, yo, yo, no te, yo no tuve sé, te experiencia notaba. personal en eso, sí, sí, tuve Y acá como también. una mediación, sí, sí, Sí. sí. ¿Viste? Exacto. Ujú. Entonces, digo, no sé, hacerte un pasaporte y que el pasaporte ande si te vas afuera, cosa que ya empezó a fallar. Digo, un montón de cosas, y ni hablar de los derechos laborales, digo, cosas que nosotros damos por sentado, pero después viene algún inmigrante de un país, sobre todo los que son limítrofes, los que son latinoamericanos, quizás no Europa, pero sí de acá, y te dicen, no, che, sí, tenés obra social, el hospital público, si necesitas algo de urgencia, vas y anda, qué sé yo, con sus dificultades, pero anda, te atienden. Eh, tenés hasta cuestiones culturales, no sé, me pasan todas las provincias, digo, Sí. cuestiones gratuitas, digo, todo eso, todas esas pequeñas cosas, un calendario de vacunación de orgullo, y hoy tenemos casos de tos convulsa, una enfermedad que tiene vacuna desde hace, no sé, 40, 50 años. Sí. Todas pequeñas cositas que hacían que nuestra calidad de vida fuera un poco mejor, independientemente del ingreso que teníamos, del momento coyuntural de la economía, de si había crisis y si estábamos un poco mejor, empiezan lentamente a desaparecer. Y vamos hacia una sociedad mucho más polar, una sociedad donde el que tiene plata compra todo y el que le tocó esta coyuntura peor, bueno, no accede a ciertas cuestiones básicas que antes estaban garantizadas. Ujú. Y me parece que eso es lo más doloroso de este programa, porque después como que yo siento que están todos los economistas mirando si aguanta, si no aguanta, si hay una crisis cambiaria, si de repente se acaban los dólares, si consiguen deuda, si no consiguen deuda. Pero para mí hay un trasfondo muy, muy difícil y muy duro que hace que no es que no importe, porque si hay una crisis grande vamos a sufrir todos y nadie quiere eso. Y cuando hay, no sé, aumentos abruptos de la pobreza, eso genera también, digo, consecuencias de largo plazo. Pero creo que independientemente de eso, también hay un deterioro progresivo en los pilares de nuestra sociedad, en lo que hacía justamente Argentina. Me causa gracia porque en realidad es como deshagamos la Argentina grande, que había que arreglar muchas cosas, y esto también es cierto. Yo digo, bueno, hospital público, y yo voy a una salita y me atienden, pero por ahí le falta alguna cosa. Sí. O la escuela estamos rediscutiendo mucho la escuela porque hay un montón de crisis entre la relación entre la comunidad, la familia y la escuela. Eh,
En seguridad hay números que dan muy bien a nivel país, y yo vengo de la provincia de Buenos Aires, en la provincia también, pero de baja homicidios, y sin embargo todavía hay muchísimos problemas de seguridad. Digo, hay un montón de problemas. Ahora, el punto era solucionarlo, no destruirlo. Claro, pero me da la sensación que hay algo que es filosóficamente opuesto a un principio que el presidente lo plantea permanentemente, ¿no? Que es la lógica de la justicia social. Es decir, hay una lógica que es netamente individualista en este aspecto, ¿no? Que es, eh, cambia prácticamente toda la tradición argentina desde el principio del siglo, digamos, desde el irigoyenismo para acá es medio barrer con todo eso. Exacto, el cambio, o sea, Argentina es un país profundamente solidario, no sé, las bases de nuestro estado de bienestar, digo, en el peronismo se impusieron muchas cosas, pero muchas de esas cosas que se hicieron ley o se reglamentaron o se volvieron tendencia, ya existían, las primeras cajas de jubilaciones eran comunitarias, digo, la sociedad de los Sí. españoles o de la beneficencia de no sé qué, un poco pasa en todo el mundo, pero en Argentina también fue así, son lazos solidarios que empiezan a desaparecer y que muchos de ellos habían sido institucionalizados para que lleguen a todos. Bueno, van desapareciendo con una lógica individualista que de nuevo nos lleva a una sociedad mucho más polar, mucho más parecida a lo que ellos dicen que nos queremos parecer, digo. Países de Latinoamérica que han tenido estabilidad económica, que han tenido muchas mejoras en sus indicadores, y sin embargo cuando uno va no, no parece, no se sienten. Sigue pareciendo que hay una clase muy, muy dividida entre los que más tienen, que son poquitos, y los que menos. Y mucho de esa cosa que uno dice, che, pero a mí me da que la desigualdad cayó en Chile o en Perú, mucho tiene que ver con que no todo siempre es el ingreso, y a veces también es el Estado apareciendo en cosas que nos facilitan la vida, y que no tienen que ver con cuánto ganamos solamente, y Y que hacen que nuestra vida sea mejor por y otro tengamos lado, posibilidad de progreso. tal cual. Mara, pero por otro lado también preguntarte y también desde lo económico, todo eso que, como decís, bien decís y marcás, existía hasta hace muy poquito tiempo y como que se va perdiendo el eje y también un poco nos vamos olvidando, ¿no? Porque es como, bueno, listo, igual estamos subsistiendo, la pasamos. ¿Qué pasó con esa plata que se invertía desde el Estado y se ponía en esos ejes? O sea, porque no es que estábamos colgando de un hilo, es como, estamos en la misma, un poco hasta peor podríamos decir en niveles de percepción. Pero estaba todo eso atrás, esa contención por ahí, ¿no? Y ahora, cómo funciona toda esa bolsa de plata que no sabemos dónde está? Bueno, esa es una pregunta maravillosa porque te dicen todo el tiempo que hay superávit fiscal y que el Estado ahorra. Pues sí, bueno, y ahorra, ¿y dónde la pone? Porque Claro. yo no estoy viendo que haya bajado ninguno de los impuestos que afectan a las grandes mayorías. Y acá ya te doy una pista. Sí bajaron algunos de los impuestos que afectan a los sectores más concentrados. Bienes personales, empezando por, que es el que grava el patrimonio, o sea, la riqueza. Retenciones, que podemos discutir si son buenas o malas, pero claramente los beneficiarios son el grupo por ahí con un mejor pasar, en algunos casos, por lo menos los terratenientes, por ahí los productores más chicos no tanto, pero los terratenientes claramente y las grandes cerealeras son de las mayores ganancias. En cambio, no se bajó el IVA, te diría se subió porque había devoluciones y ya no están más de IVA, Mira, se restituyó ganancias, eh, el impuesto al cheque, que es un impuesto muy, muy, muy complejo para la producción, sigue existiendo. Digo, eso es como una primera medida, o sea, es tal cual como decís, se ahorraron y en qué gastaron eso que se ahorraron. Bueno, una parte fue a bajar impuestos de los sectores de mayor poder adquisitivo. El impuesto país también, que podrá tener un montón es de problemas, polémico, pero sí. claramente era un impuesto que aplicaba a aquellos que tenían la capacidad de ahorro. Claro. Obviamente, ahí también entra una parte de la clase media, no es que Sí, sí. no estoy desconociendo esto, pero dentro de los impuestos no es el más progresivo y también se eliminó. Eh, Después, en pagar deuda, digamos, se ha ido mucho en... ¿Por qué? Porque te dicen que el superávit es la herramienta para contener la inflación, y la verdad es que la inflación volvió a niveles pre-crisis de deuda más que por el superávit, porque han sostenido el dólar. ¿Y cómo han hecho para sostener el dólar? Bueno, con una serie de medidas, algunas muy costosas, eh,
donde también se gastaron recursos, es decir, tomar deuda en pesos a tasas elevadas para que ingresen dólares y puedan hacer el famoso carry trade, rebajar temporalmente impuestos, como cuando bajaron por unos meses las retenciones para que las salariadas liquiden y ni uno de esos dólares fue a las reservas, pero ahí el Estado perdió un montón de capacidad, adelantar pagos de deuda o intentar sanear el balance del Banco Central con el Tesoro pagándole deuda al Banco Central, deuda que no generaba intereses, que estaba ahí y era manejable. Bueno, la saldamos ¿para qué? Para darle más confianza al dólar y a cambio el Tesoro usa parte de sus recursos para pagar eso con un órgano que era tuyo, digamos. Así, digamos, se fueron, bueno, después algunos gastos que sí subieron, los gastos de inteligencia, que tampoco te van a explicar en qué se gastó todo, pero es llamativo que intereses, si uno los contabiliza correctamente, porque ellos también hacen ahí un truquito contable para no contabilizar dentro del gasto los intereses de la deuda, y servicios de inteligencia suben y todo lo demás baja. Ujú. Al principio del gobierno hicieron una política que es bastante, no me asombra a mí en términos de lo que hacen las derechas extremas, que es poner plata en la asignación universal por hijo como una manera de contener la cuestión social. Eso fue al principio, pero también, así como yo tengo que decir es que eso existió, también tengo que decir se está perdiendo, porque ahora se actualiza con la inflación, pero además la tarjeta alimentar, que era parte de esto, no, quedó muy Muy baja. desactualizada y el monto que recibe una familia ya está empezando a llegar a valores que pierden ese aumento inicial que tuvieron, y además también para hacer ese aumento ajustaron sobre las otras asignaciones, la de los trabajadores formales. Los trabajadores que están en relación de dependencia y están registrados también reciben asignaciones por hijo, lo cual está muy bien, porque el mismo salario para una persona soltera que para una persona con hijo, bueno, es bastante Sí, distinto claro. Claro. a la hora del poder de compra. Entonces las asignaciones familiares también los cobran los de menor salario dentro de los trabajadores formales. Bueno, eso ahí hubo un ajuste muy grande porque no se ajustó con la asignación universal y parte de ese ajuste sirvió para pagar el aumento de la asignación. Pero Claro. no sabemos en qué se están gastando eh, ese dinero que se ahorraron. Pero Porque, todo lo que porque siguen tomando mencionaste, deuda para sostener el dólar, siguen tomando deuda, como toman deuda cara, siguen teniendo gastos de intereses, entonces siguen teniendo que gastar un poco de deuda. Han bajado impuestos para los sectores más concentrados, no así a las grandes mayorías. La recaudación baja porque baja la actividad, no porque hayan hecho una verdadera reforma impositiva. Ahora, dentro de poco, se van a gastar ese superávit en financiar los despidos con el Fondo de Asistencia Laboral, porque eso es recaudación que va a perder el Estado, que antes las empresas aportaban a las jubilaciones, van a dejar de aportarlas a las jubilaciones y van a aportar a un fondo para poder despedir y tener la plata guardada para pagar las indemnizaciones. Entonces eso también es algo que está subsidiando el Estado y lo que va a gastar el Estado, porque antes lo cobraba y ahora no. Digo, sí, no estaríamos viendo los beneficios porque uno puede decir, bueno, justo acá y pongo allá, pero no, donde ponen no es de donde sacan. ujú. Y ahí es también todo lo que mencionaste y todo lo último que queda como bien clarito, que es como para tapar un poco estos agujeros, estos baches que ellos mismos generaron. O sea, puede ser, me parece a mí, o no es algo productivo para la Argentina. O sea, No, para nada. Y de nuevo, también veníamos a qué es lo que hace Argentina grande. También Argentina tiene una tradición con un montón de problemas, de nuevo, pero que tiene que ver con incentivar su industria, incentivar su comercio interior, con herramientas que a veces son mejores y a veces generan algunos mecanismos que había que revisar, pero sin lugar a dudas. Ahora, todo eso te genera una masa de gente laburando, que a su vez permite que otra masa de gente, no sé, emprenda en algo y tenga a quien venderle, digamos, todo eso Claro. genera El famoso una circuito. dinámica positiva donde tu objetivo no debería ser desarmarla, sino hacerla sostenible. ujú. Eso que a veces, ¿qué hacemos con, no sé, la industria textil? Bueno, la ropa, no sé qué, es cara, bla, 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 pero emplea a 100.000 personas. Bueno, hay que encontrar una manera de que ese trabajo se siga generando, dado que no es una cuestión de competitividad, no podemos competir contra países que tienen salarios más bajos, condiciones laborales más bajas, y a veces no, pero tienen una tecnología y una escala que nosotros no vamos a poder tener porque nuestro mercado interno es chico, porque estamos lejos del mundo, por un montón de cuestiones. Bueno, esos sectores
si yo detono todos esos sectores al mismo tiempo, bueno, ustedes, digo, lo saben, si yo detono todos los sectores que tienen política industrial al mismo tiempo, yo puedo decir, bueno, lo voy a dejar y voy a por fortalecer esto, pero si yo los detono todos, no hay más mercado interno, no hay más industria, no hay más capital, están destruyendo, eso es lo paradójico. Y lo decía acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, están destruyendo no trabajo, están destruyendo capital, están destruyendo empresas. Claro, que se supone que es lo que ellos vienen a, ¿no? Que son los grandes, se supone que son... Exactamente. Sí, Y en un contexto donde, de nuevo, uno sabe, ningún país está haciendo política aperturista. Todos los países saben que en un contexto de carrera por el desarrollo muy grande, con un nuevo episodio que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial, los países están sentando a pensar cómo encaro esto y para ninguno su respuesta es que lo decía el mercado. Todos están interviniendo para intentar, de nuevo, que su país quede lo mejor parado posible. Claro. Ahora, Mara... Sabiendo que los actores que tenemos hoy, y no estoy hablando solamente de China, sino de los monopolios de inteligencia artificial enormes que hay, son actores de mucho peso, con mucha posibilidad de obturar la entrada a nuevos actores, y que, va a ser hay una nueva hegemonía mundial disputándose y que ya ni siquiera es tantos países. Yo te diría, es más China versus los CEOs de Silicon Valley. Ahora, Mara, estamos hablando con Mara Ruiz Malek, que es economista. Yo te escucho respecto de la situación que estamos viviendo, el diagnóstico, y te diría que coincido plenamente. Lo que me preocupa es que no termino de encontrar o analistas o dirigentes políticos o lo que fuera que nos digan, bueno, es por acá. O sea, me queda claro que por decantaciones, si estoy en contra de la apertura indiscriminada, es porque estoy a favor de una política arancelaria inteligente, pero como son títulos demasiado amplios, el asunto es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el dólar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con cómo manejar la inflación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la política arancelaria de tal o cual sector? Eso todavía está faltando, me parece, ¿no? En los sectores que se oponen al modelo de Javier Milei. Bueno, me viene ahora la pregunta porque te cuento que estoy trabajando en un proyecto por fuera de mi trabajo habitual, que es crear un centro de estudios anclado con sede en la provincia, pero con una mirada federal, porque lo que nosotros estamos viendo, lo que yo estoy viendo es que muchas veces la agenda de la derecha nos obtura el debate. Estamos todos hablando de reforma laboral y de la reforma laboral que se impone en el Congreso. Y sin embargo, después miras y hay otras ideas. Hay gente que está discutiendo, che, la gente quiere flexibilidad en el trabajo, quiere poder ir a buscar a los chicos al jardín y no quiere por ir menos horas, no tiene problema en recuperarlas, pero otro día, que ellos quieran, ¿no? Y la derecha te vende que eso es la bolsa laboral, nosotros sabemos que no, que la bolsa de horas va a ser en beneficio de la patronal, dado como está puesto en la ley hoy. Pero si la gente quiere eso, bueno, a ver, y hay chicos que se pueden investigar, bueno, ¿qué sectores pueden tener ese tipo de régimen? ¿Qué modificación legal hay que hacer? Grupo de estudios trabajando en la producción con esto que vos decís, ¿qué aranceles sirven y cuáles no? Digo, hay gente discutiendo si retenciones sí, retenciones no, qué valor, si son móviles, si no. Digo, nuestra idea es, bueno, el 17, a tiro un anticipo de marzo, vamos a estar dando puntapié más oficial a una propuesta que sale del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, para nuclear a todos los que estén pensando políticas públicas y empezar a dar esos debates con propuestas que ya existen, pero empezar a nuclearlas y a plantear los problemas que tiene nuestra sociedad, que no siempre son los que nos tiran. No sé, era necesaria una reforma laboral, qué sé yo, era necesario acabar con la informalidad, era necesario que la gente tenga mayor estabilidad, era necesario que tenga más flexibilidad. Ellos no tocaron esas cosas en la reforma laboral. Era necesario discutir las contribuciones y si tiene que aportar lo mismo una pyme que una grande. Bueno, no está en la reforma laboral. Digo, poner las preguntas que nos hace la sociedad sobre la mesa y ver qué respuestas ya existen y cuáles hay que formular. Ese es un poco el camino que vamos a encarar durante todo este año, pero no partiendo de cero, sino partiendo de que hay un montón de ideas dando vueltas por ahí de esto que vos decís, pero no están nucleadas y están muchas veces fuera de agenda. Claro. Así que nada, vos decís eso, bueno, por lo menos yo te puedo decir del espacio que yo pertenezco, Está muy bien. que ese es nuestro desafío de este año, nuclear a todos aquellos que tengan propuestas de política pública en torno a problemáticas concretas, no hacer el gran programa grandilocuente, porque sabemos que después a veces
es como decís, es demasiado amplio, y lo que es demasiado amplio a veces es vacío, sino más estrictamente empezar a debatir los problemas que aquejan nuestra sociedad y cuáles son las posibles soluciones con ideas de un amplio espacio. Claro. También a veces el escritorismo, si vos tenés mucha capacidad de imponer una política, te puede servir para imponer una política justamente, pero si no hay consenso, que es lo que le va a pasar a Milei ahora con la cuestión laboral o con otras cuestiones, si no hay consenso entre los actores, incluso no van a poder aplicar lo que aprobaron. Claro. No van a poder aplicar porque hay cuestiones que son inconstitucionales, hay cuestiones que tienen mucha resistencia también por parte de los empresarios. Si vos no trabajás las propuestas en consenso, y también esto es importante que la sociedad lo entienda, después no se pueden aplicar cuando van en contra de las mayorías. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar políticas que vayan a favor de las mayorías y que tengan amplio consenso para que todos los actores vayan para el mismo lado. Eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar, lo que ya estamos trabajando, pero vamos a lanzar más formalmente la semana que viene desde el Movimiento Derecho al Futuro para poner, digamos, las propuestas sobre la mesa. Bueno. Propuestas, no promesas. Claro, propuestas concretas. Como propuestas y propuestas que tengan que ver con que hay que laburar, ¿no? Hay que ponerse a laburar para la Argentina, porque a veces no hay soluciones mágicas. Sí, la desventaja que tenemos, y creo, los sectores populares es que nos rehusamos a prometer una solución mágica como hizo Milei con la dolarización, que además nunca ocurrió. Porque sabemos que no funciona y porque tenemos una cierta honestidad intelectual de decir, che, yo no te voy a mentir, acá hay que elaborar y esto va a llevar un tiempo y va a haber discusiones y va a haber debate, pero bueno, hagamos a la Argentina, la Argentina que nos gusta de nuevo. No esta cosa agresiva, separada, poco solidaria, que nos deja medio en el sálvese quien pueda. Que la verdad no está bueno, hasta psicológicamente no está bueno vivir así. Mara, gracias por tu tiempo, muy amable, estaremos atentos. Dale, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Mara Ruiz Malek, economista, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera y que nuclea a aquellas personas que están detrás de la conducción de Axel Kicillof, hablando con nosotros aquí acerca justamente del diagnóstico de la situación y bueno, la importancia de poder empezar a armar propuestas para adelante. Bueno, rápidamente te voy a contar, porque en un ratito tendremos visitas, así que vamos a aprovechar el tiempo también para contarte que el Instituto Portland abrió sus inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en inglés, portugués y alemán, con la calidad de enseñanza que lo distingue y un espacio preparado tecnológicamente para clases presenciales o virtuales. Te esperan en Buchar 550 entre 25 de mayo y La Serre. El comienzo de clases es el 16 de marzo, faltan 6 días nada más. La inscripción es gratuita, no se cobra matrícula. Así que comunicate con la gente del Instituto Portland, podés escanear el QR que ves en pantalla y si nos estás escuchando podés comunicarte por WhatsApp al 2901 60 90 51 o 2901 61 13 16. 30 años enseñando idiomas en Ushuaia, con cursos para niños desde 5 años, adolescentes y adultos, preparación para exámenes Cambridge y centro examinador del Goethe Institute. Instituto Portland, una revolucionaria visión educativa. ¿Puedo agregar uno? Por favor. Les decimos a toda la gente que después del cole los chicos siempre necesitan algo más de tiempo libre, pero también algo de cuidado, juego, experiencias que los hagan brillar. Pipiroco es un espacio artístico y recreativo donde cada día pasa algo distinto. Se crea, se investiga, se juega y se hacen amigos nuevos con distintos talleres que tiene Pipiroco, un lugar pensado para las infancias. Están abiertas las inscripciones al 2901.